eh, un par de ejercicios. Uno, se dice que también cuando se tensa el cuerpo y se relaja, hay mayor beneficio. Entonces, un ejercicio es subir los hombros lo más alto que podamos, queriendo llegar a las orejas. Entonces, subes, tensas un poco, sueltas y relajas. Entonces, inhalas por la nariz, subes, inhalas, sueltas y relajas. Y bueno, puedes hacer también como cierto movimiento. La idea es como, quiero ejemplificar muy brevemente, movimiento de muñecas, que por lo general se acumula tensión cada vez que usamos el celular, etcétera. Incluso hacer un automasaje, toda esta parte es donde se acumula mayor tensión porque estamos utilizando estos dedos. Entonces, ese es un poco de la práctica que tiene que ver con moving and pausing, ¿no? Hay ejercicios también para relajar los ojos, etcétera. Y quiero como ir contando brevemente de qué va cada una de estas partes, ¿no? Que podríamos armar programas específicos. Para una financiera nos pidieron hacer un programa como de mindfulness y moving and pausing. Y para esta parte había un bailarín, un experto en movilidad del cuerpo, que nos apoyó para dar esta parte de la movilidad a lo largo de tu trabajo. Bueno, brevemente les cuento también de una de nuestras áreas es Financial Health. Estamos convencidos de que las finanzas personales también es una parte fundamental y les quiero explicar como muy brevemente. No sé si alcanzan a ver, pero aquí está el logo. Este es un triángulo, así como hay la pelota antiestrés. Eh, este triángulo es para estar relleno de semillas y pensamos que también viene bien pensar en algo diferente. Y este es el triángulo balancing que nos hace recordar el equilibrio entre tu cuerpo, tu mente y tus finanzas saludables. Y se dice que cuando inhalamos, retenemos y exhalamos aire, hay una mayor oxigenación. Entonces, la idea de este triángulo es inhalar, retener y exhalar, y que lo puedes tener en tu escritorio y recordar este balance que queremos promover. Y bueno, esto de las finanzas se hace a través de un taller muy práctico, porque también uno de los mayor eh, ca causantes de estrés es que en México la cultura financiera en temas la cultura de ahorro, de prevención, etcétera, en temas de dinero, también es un tema importante. Entonces también se podría hacer un taller en estos temas. Hablando de la siguiente, de HeartMath. HeartMath es un instituto a nivel mundial que lleva 20 años estudiando a nivel ciencia la conexión que hay entre nuestro corazón con nuestro cerebro. Y esto para niveles de alta dirección luego viene bastante bien. Incluso hay como un escáner que te ayuda a ver que esté en coherencia tu mente y tu corazón. La verdad, esto suena, o sea, en México lleva muy poco tiempo, solo hay 10 personas certificadas para dar este tipo de talleres, y la idea es vivir en esta coherencia entre lo que dices, lo que haces, lo que piensas, etcétera. También se podría traducir un poco, que está muy de moda la palabra resiliencia, para conectar mucho mejor ante las situaciones de estrés. Y nada más para ejemplificar, estos programas de HeartMath son dados en el cuerpo de bomberos y policial en Estados Unidos y en Australia, y son programas que cada vez están más probados. En México todavía estos temas sé que estamos un poco en pañales, pero también para nosotros el traer cuestiones novedosas que en otros países ya están probados y que este instituto lleva 20 años en el mundo haciendo estos estudios a nivel ciencia, nos parece interesante para personas o empresas que quieren profundizar en esta conexión, ¿no? En esta profundidad de estar en coherencia entre lo que sientes, lo que dices, lo que piensas, etcétera. Y
si bien en mindfulness es una serie de prácticas las que se hacen para afianzarlo, en HeartMath se hace una serie de técnicas. Entonces, lo que aprendes a lo largo de un programa es una técnica para que tú la aprendas y cuando llegue una situación, un momento de estrés o un parteaguas en tu vida, puedas ya tener afianzada esta técnica. Mm, la verdad que antes criticaba todo lo que estaba en inglés y ahora caímos un poco en que los nombres estén en inglés, pero es un poco el concepto, pero todo está en español, o sea, todo el contenido es en español. Los instructores son mexicanos y están todo en español. La parte de Design Thinking y Creativity for Life que están en uno mismo y eh, que tiene que ver con este desarrollo del pensamiento y esta arquitectura de los procesos mentales en temas de cómo llevamos de una mejor forma nuestras actividades a lo largo del trabajo. Y por el otro lado también el tema de la creatividad, que muchas veces pensamos que la creatividad es para grandes genios o para personas que llevan proyectos que tienen que ver con procesos creativos, pero la realidad es que nuestra creatividad puede ir para un vendedor desde un vendedor de seguros, desde alguien que tiene un enfoque mucho más claro para un proceso de ingeniería, incluso la persona que lo imparte es una ingeniera que se certificó en Londres con el exdirector de Disney de innovación y la idea es hacer procesos creativos sencillos de acuerdo a las necesidades y especificaciones de los procesos de cada compañía o de cada área que quiere especializarse en estos temas, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando empezamos a cambiar y entrenar nuestra mente en procesos creativos, nos volvemos más ágiles de pensamiento, nos volvemos incluso para el tema de debatir o el tema de las objeciones con nuestros clientes, eh, nos volvemos mucho más creativos en estos procesos. Entonces, me parece muy interesante cuando estamos en una pandemia, con una economía afectada, etcétera, que el tema de la creatividad es un tema que me parece muy interesante y que por eso lo estamos también promoviendo en temas de balance y bienestar. Y y bueno, estas podrían sonar un tanto ajenas, pero cuando hablamos de temas que generan bienestar, está comprobado también a nivel ciencia que cuando escuchamos ciertos tonos musicales o armonías, en automático nuestro cerebro y nuestro cuerpo empata ese nivel vibracional y esto ayuda a promover la relajación y por consiguiente que tu nivel de estrés disminuya. Entonces, esto también ayuda para las personas que hoy estamos trabajando desde casa y que el trabajo ha aumentado o que el descanso ha aumentado y que la presión está ahí, pues esto ayuda también a que nuestras noches o nuestro descanso tengan mayor beneficio, o sea, de mejor calidad. Y bueno, por el otro lado, pues el tema de estas prácticas le estamos llamando yoga, meditación y senderismo, porque también eh, cuando hablamos mucho de yoga está como un poco satanizado en las organizaciones, pero al final la práctica de yoga tiene beneficios porque lo que hacemos en yoga es estimular órganos internos. Entonces, más que si es sentirme zen o no, lo que hacemos es masajear nuestro cuerpo, aumentar la flexibilidad, masajear como toda la parte abdominal donde hay un funcionamiento muy grande. Entonces, lo que hace es tener esos beneficios a nivel cuerpo que también nos parece pues muy importante. Esa es la parte de yoga. La meditación, bueno, es incluso la práctica formal de mindfulness. Eh, Se dice que es importante tener una práctica y, y, y los beneficios de la meditación son muy interesantes e importantes.
en la parte de la estabilidad emocional. También sabemos que no lo es todo, pero es una muy buena herramienta. Y tenemos también programas que incluimos estos temas, ¿no? Senderismo, y los hacemos en Hidalgo. Y bueno, por temas de pandemia no lo hemos, ¿cómo se dice? Como reinsertado a nuestro programa, pero estamos listos también para cuando se permita poder hacerlo. Y bueno, y para nosotros es muy importante que todo esto que les acabo de platicar, pues que haya un respaldo, ya sea de investigaciones científicas, que haya un desarrollo y una seriedad de las personas que imparten todo esto y que están avaladas en la mayor cantidad de lo posible en temas en la ciencia. Mindfulness lleva 40 años estudiándose, 41 años, cumplió el primer estudio a nivel ciencia que se hizo, y la idea es justo fortalecer este enfoque y llevar a las organizaciones. Les cuento que, bueno, lo platicaba en Clau en la presentación. Yo laboré 18 años en empresas de tecnología en el área de recursos humanos, y, y son pocas las ofertas que hay para llevar este tema, ¿no? Ahora con la NOM 035, donde se habla mucho del tema del estrés, mucho de tema qué está haciendo la organización en estos temas, pues nos parece algo muy importante. Ahí nació la necesidad de compartir esto con Forbear y con otros clientes. Y aquí está un poco con quien hemos compartido estas prácticas, con incluso algunos directores de empresas que han decidido, que han escuchado de las prácticas. Hemos hecho programas de varias sesiones, hemos hecho programas de mes de la salud que han hecho alguna compañía, programas muy específicos, etcétera, ¿no? Entonces, la idea un poco era platicarles. Vamos a hacer otra práctica, porque al final les puedo platicar, como decía al principio, les puedo platicar mucho estos temas, toda esta teoría, pero al final son temas muy prácticos, ¿no? Entonces, para mí es muy importante que, que nos llevemos eh, algo diferente, ¿no? Y cuando digo algo diferente, es que para mí esta práctica me ha ayudado mucho, y esta práctica, por ejemplo, de mindfulness me gusta mucho porque nos ayuda no solo a estar en el presente, sino también a relacionarnos. Hay una definición que me gusta mucho y la voy a compartir en la pantalla. Voy a compartir otra presentación para platicarles un poquito de, de mindfulness y para cerrar con una práctica y dejar un espacio también para la parte de preguntas. Mm. Bueno, esta parte me parece importante comentarla. Estas son las publicaciones que hay de mindfulness del 80 a 2014. Empezó con 3 publicaciones. En el 2014 había alrededor de 535 publicaciones científicas, y para el 2020 hubo alrededor de 800 publicaciones a nivel ciencia. Y para mí estas definiciones son importantes. John Kabat-Zinn, que se considera como el padre moderno de mindfulness, como dice, él es de la Universidad de Massachusetts, del MIT, y él dice que justo es como lo practicamos un poco al inicio de esta sesión. ¿Qué pasa cuando observas? Pues aparece algo distinto, y esto es un poco de mindfulness, es la conciencia que aparece al prestar deliberadamente la atención al momento presente y sin juzgar, observando cómo se despliega la experiencia momento a momento. Y Diana Winston, que fue la persona que desarrolló el tema les decía, de las encuestas a 2,000 personas en Estados Unidos,
ella dice que mindfulness es poner atención a la experiencia del momento presente con apertura y a una disposición a estar en lo que es. Y bueno, hay definiciones de Daniel Goleman de hablando de mindfulness, hay otras definiciones, pero al final es también, creo que cuando muchas empresas quieren llegar a motivar a sus colaboradores, muchas veces es como esta efervescencia de sí, vamos, todo lo se puede, pero al final hoy nos estamos dando cuenta con una realidad distinta. Hoy queremos llevar un tema de bienestar y parte de este bienestar tiene que ver con relacionarnos con diferentes experiencias en nuestra vida, positivas, negativas, neutras, ¿no? Y es esta definición de Shauna Shapiro que dice justo, la conciencia plena es una forma de relacionarnos con todas las experiencias positivas, negativas y neutras de manera abierta y receptiva. Y justo también durante las prácticas de mindfulness, aprendemos a eso, a entender cómo trabaja la mente, hacer ejercicios que tienen que ver con cómo opera nuestra mente para empezar a hacer cosas distintas. Y esa parte es con la que quiero quedarme. Y cuando me preguntaba, Clau, oye, ¿cómo se dice? ¿O qué es mindfulness? O muchas veces como mindful, o sea, como una mente llena, o qué es mindful. Y mindful es consciente. Y justo esta parte de balance y lo que queremos promover con la parte de salud financiera, tener atención a tu cuerpo y a tu mente, es justo esta conciencia. Y esta imagen es la que quiero que nos llevemos hoy. Por un lado, nuestra mente opera siempre está llena con la persona que está viendo del lado izquierdo. Siempre estamos viendo hacia el futuro, los problemas, el pasado, etcétera. Y el empezar a practicar una vida mindful, una vida consciente, es ver la realidad como es. O sea, la persona que está del lado derecho solo ve el horizonte, 4 árboles y el sol, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si nos damos este espacio, como cuando iniciamos, para eso? Para solo observar qué está pasando, sin dejar de hacer crecer más, ¿no? Se dice que el pensamiento humano, o sea, es impresionante. Tenemos de 50,000 a 60,000 pensamientos por día. Entonces, bueno, con esto me gustaría ir cerrando y lo que quiero que practiquemos o lo que quiero darles es una práctica informal de mindfulness. ¿Y cómo es esta práctica informal? ¿O por qué práctica informal? Porque en mindfulness tenemos las prácticas que es como aprender a observar nuestra respiración, hacer una práctica meditativa tal vez, pero también hay muchas prácticas que nos ayudan a darnos cuenta qué tan conscientes estamos del momento. Y lo que quiero invitarlos hoy es que hagamos una práctica de mindfulness con los pensamientos. ¿Les parece bien? Los invitamos a activar su cámara para hacer esta práctica, por favor. Vamos a hacer este cierre de esta sesión de mindfulness con los pensamientos. Y igual como iniciamos la primera vez, para quienes no estaban todavía conectados, ahí donde estás, no hay que cambiar nada, solo ponte lo más cómodo posible, tu espalda derechita, eh, tu pecho abierto, hombros relajados, puedes cerrar los ojos si así lo prefieres y comienza a inhalar y exhalar de manera consciente. Si tu respiración es corta o larga, solo obsérvala. Comienza a observar incluso con el aire, la temperatura del aire que inhalas, exhalas. Observa la temperatura, de están los sonidos que puede haber en tu cuerpo,
o el sonido de mi voz, o si hay algún otro sonido en el lugar donde estás. Y hablando de los pensamientos y que la mente no para, te voy a leer un poema para recordar que los pensamientos son solo pensamientos. La casa de los huéspedes. El ser humano es una casa de huéspedes. Cada mañana un nuevo recién llegado. Una alegría, una tristeza, una maldad. Cierta conciencia momentánea llega como un visitante inesperado. Dales la bienvenida y recíbelos a todos, incluso si fueran una muchedumbre de lamentos que vacían tu casa con violencia. Aún así, trata a cada huésped con honor. Puede estar creándote el espacio para un nuevo deleite. Al pensamiento oscuro, a la vergüenza, a la malicia. Recíbelos a todos e invítalos a entrar. Sé agradecido con quien quiera que venga, porque cada uno ha sido enviado como un guía del más allá. Este es un poema de Rumi, un poeta sufí del siglo XIII. Y esta casa de huéspedes, que es los pensamientos, observa cómo ha sido tu relación, cómo te llevas con tus pensamientos, cómo lidias o cómo haces amistad con ellos. Y lo voy a volver a leer para que pongas más conciencia en cada palabra y cada idea. El ser humano es una casa de huéspedes. Cada mañana un nuevo recién llegado. Una alegría, una tristeza, una maldad. Cierta conciencia momentánea llega como un visitante inesperado. Dales la bienvenida y recíbelos a todos, incluso si fueran una muchedumbre de lamentos que vacían tu casa con violencia. Aún así, trata cada huésped con honor. Puede estar creándote el espacio para un nuevo deleite. Al pensamiento oscuro, a la vergüenza, a la malicia. Recíbelos a todos e invítalos a entrar. Sé agradecido con quien quiera que venga, porque cada uno ha sido enviado como un guía del más allá. Y en este hostal, hotel o esta casa de huésped que es nuestra mente, observa cómo ha sido esta relación. Puedes ver a estos huéspedes, pensamientos con los que no te llevas tan bien y a lo mejor están ahí en esta recepción de tu hostal, de tu mente, y por el otro lado con los que te llevas muy bien y que incluso los puedes saludar de mano, de abrazo. Y solo recordar que los pensamientos solo son pensamientos. Y quiero cerrar esta meditación o esta práctica de mindfulness recordando una frase de Mark Twain, un escritor estadounidense que dice: las peores historias de mi vida nunca sucedieron. Las peores historias de mi vida nunca sucedieron. Muy bien, a tu propio ritmo, cuando estés lista, listo, moviendo un poco tu cuerpo, regresamos a este momento. Y esto es una es una probadita que quería compartirles de esto de mindfulness y que muchas veces, a veces nuestra mente nos juega chueco o le damos mucha fuerza a algo que probablemente nunca va a pasar. Y, y bueno, antes de pasar a las preguntas, me gustaría dejarles esta última parte que es una práctica que se llama DROP. Es un acróstico
y es detener, respirar, observar y proceder. ¿Y para cuándo lo podemos usar? Para cuando queramos, para cuando hay estos momentos de crisis, cuando tengo que hacer esa llamada a mi jefe, cuando tengo que levantar la voz, cuando tengo un tema en mi casa, cuando tengo un momento ahí, ¿qué puedo hacer? Me detengo, o sea, pongo el freno de mano y después de que me detengo, observo desde dónde voy a responder, si es mi ego, si es mi soberbia, si es mi pensamiento oscuro, si es mi corazón, si es mi ego, si realmente tengo que hacer esa llamada o tengo que mandar ese mail incendiario copiando a muchas personas. Y después de que observo, eh, cuando observas te das cuenta, y eso ya es mindfulness, cuando observas, bueno, primero es detener, respirar, la R, cuando respiras, eh, oxigenas y después observas y después la P es de proceder. Y, y seguramente este proceder, o sea, este actuar, proseguir, va a ser mucho más consciente porque ya te detuviste, ya respiraste, ya observaste todo el contexto, el entorno, si sí lo tienes que mandar, si estás exagerando, etcétera. Y después ya vas a proceder. Pero entonces, este es un ejemplo, un mini ejemplo de lo que queremos promover, ¿no? Organizaciones más conscientes, más humanas, colaboradores que también se sientan bien, ¿no? O sea, que tengan estas herramientas. Y estamos convencidos de que siendo más conscientes y llevando este balance, pues las organizaciones van a ser más productivas, más felices, y va a hacerse este círculo positivo de balance, de bienestar. Y por mi parte, con eso concluiría esta sesión. Muchas gracias a todos los participantes que nos acompañaron. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Cristian Ríos. Muchísimas gracias por por compartirnos estas prácticas y por explicarnos un poquito más de todas estas prácticas y técnicas que podemos utilizar en el trabajo en beneficio bien de los colaboradores, sus familias, finalmente se van a ver beneficiados, o ahorita que están trabajando varios todavía en home office, que pueden hacerlos extensivos a ellos y en consecuencia pues vamos a tener mejores resultados, mejor productividad, mejor percepción de los colaboradores hacia la empresa también, ¿no? Muchísimas gracias, Cristian. Recuerden todos los que nos acompañan que este programa de Balancing lo pueden consultar con nosotros en Forbert. El correo donde nos pueden contactar para tener mayor información de este programa es tualiadoestratégico@forbair.com.mx. Se los escribo en el chat para que lo tengan y de todos modos les haremos llegar la presentación de todos estos beneficios que nos compartió Cristian.